El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento brevemente, por favor. Una de las formas como tratamos de conocer o de entender a Dios y de entendernos a nosotros mismos son cómo percibimos y definimos, por ejemplo, a Dios o a las personas, al ser humano. Y esto pues nos va a permitir ir entendiendo mejor la manera como nosotros vamos descubriendo el misterio de Dios. El misterio de Dios nunca lo podremos abarcar totalmente, es algo que será imposible. Podremos ver pequeños brillos, pequeños matices de la grandeza de Dios. Hay una anécdota de uno de los grandes pensadores, filósofos, teólogos y santos, San Agustín. Había hecho quién sabe cuántos tomos sobre Dios, sobre la Trinidad, pero no se había conformado con eso. Él quería más, quería comprender más. Y cuentan la historia que él iba caminando en la orilla del mar, precisamente tratando de poder desempolvar o estreñar o descubrir más este misterio. Y en eso ve a un niño a la orilla, en la playa, a la orilla del mar, donde hizo un hoyo y con una cubeta agarra agua del mar y pone agua en el hoyo. El hoyo ya estaba lleno, pero el niño seguía queriendo llenar o seguía vaciando el agua del mar en el hoyo. Y entonces se desparramaba. Y San Agustín se le queda viendo, preguntando: ¿qué es lo que quieres hacer? Y dice: es que yo quiero meter todo el mar en este hoyo. Y San Agustín, paternalmente o muy santamente, le dice: ¿cómo se te ocurre que quieres hacer eso? Y el niño voltea y le dice: ¿y a ti cómo se te ocurre meter en tu mente la grandeza de Dios? Como diciendo, es más fácil meter el mar en un hoyo que tú puedas comprender la grandeza de Dios. Y por eso, tanto, por ejemplo, la palabra de Dios, que yo siempre les he dicho que es inagotable porque es una riqueza, siempre hay algo que nos enseña, siempre algo nuevo, siempre algo poderoso, renovador, transformador. Y aunque ya son 21 siglos de la Iglesia Católica meditándola, tratando de descifrar, tratando de abarcar todo, pues no se puede, siempre hay algo nuevo. Es una inmensidad en una cabecita tan pequeña, incluso de todos los filósofos, teólogos, santos, todos los seres humanos que han existido y que van a existir. Es ese hoyo que es imposible que podamos abarcar la grandeza y el misterio de Dios, pero es una aventura. Porque tampoco se trata, pues entonces, pues mejor ni me hago las fuerzas, ni me esfuerzo, ni nada. Pues si no lo voy a poder, ¿para qué lo hago? Porque voy a poder ir descubriendo partes, momentos de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de su paz, de todo lo que Él es. Pero lo interesante aquí es que muchas veces podemos entender en este sentido el ser humano
también cómo se percibe a sí mismo. En algunas culturas orientales, el individuo no es importante, es la masa. El yo es peligroso, la masa es lo importante, o sea, el grupo. Esto lo pueden ver, por ejemplo, para aquellos que les gusta el K-pop o todas estas danzas y grupos. Ayer estaba viendo un grupo de muchachas japonesas que con una coreografía y unos movimientos perfectamente bien sincronizados, sorprendente. Los hindúes también tienen esta situación y tienen esta manifestación, pero lo interesante, por ejemplo, es descubrir que el yo, el individuo, el pensamiento de la autoconciencia no es correcto. Y de ahí precisamente que no hay un Dios personal, por ejemplo, para los hindúes. Para los hindúes tienen más de 300 dioses, o sea, es ambiguo, no hay una personalidad, no hay una persona única que puedan, sino que hay diferentes manifestaciones. En la cultura occidental muchas veces nos vamos al extremo, el yoísmo, ¿no? Acá es el grupo, la masa, acá es el yoísmo. El yo siento, yo quiero, yo pienso, el yo puedo, el yo. Y en cambio, si nos vamos a la fe cristiana, cuando Dios se manifiesta, se revela, no dice el yo, dice un nosotros, pero con cada uno con su personalidad, o sea, la persona, la primera de la Divina Santísima Trinidad, la segunda y la tercera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si vemos esa relación, podremos entender mejor al ser humano. Fuimos creados en esa individualidad, pero en ese complemento con el otro, en ese formar unidad, formar comunidad, formar familia. Lo más cercano que tenemos de esa imagen de Dios, es esa imagen de la familia. La familia es lo más cercano que pudiéramos decir que se parece más a Dios. Obviamente nosotros fuimos formados a imagen y semejanza suya para poder ir creciendo, no en un yo ni en una masa amorfa, sino en un yo que forma la capacidad de poder formar una familia, un hogar, unas relaciones sanas para poder dar y poder recibir, poder construir, para poder dar vida y recibir esa vida. Nosotros no podemos existir aislados, pero tampoco difusos, diseminados, sin ninguna identidad. Y es precisamente donde en esta parte del libro del eclesiástico o Sirácides nos presenta precisamente esta realidad del ser humano. Fuimos creados para estar un tiempo y regresar a la tierra, el cuerpo, mas no el alma. Pero ese es el entendimiento. Tenemos un tiempo para trabajar y un tiempo para crecer, para madurar y para ir descubriendo en nosotros la grandeza de Dios. Y cómo muchas veces nos perdemos en el yo no soy nada o me pierdo en tantas situaciones, en una masificación o en un individualismo donde yo no alcanzo los estándares de los demás, de los ricos, de los famosos, de las estrellas, de los poderosos o de los guapos. Y entonces no tengo yo una identidad, no sé quién soy, no sé qué hacer, me siento perdido, atrapado. Y si esto le agregamos los dolores, las preocupaciones, las angustias, las enfermedades, las pérdidas que vamos enfrentando, pues como que podemos caer en lo que muchas veces, tal vez alguna vez hemos caído, o lo que otros han caído o están en un sinsentido, en una depresión, en una ansiedad, y nos centramos en ello y nos quita el foco, nos quita la atención de esta tarea tan importante de unirnos a Dios a través del prójimo, a través del otro, al cual yo puedo manifestar una parte de esa grandeza de Dios.
Entonces dice, les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre todas las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. Entender un poquito al ser humano nos ayuda a entender un poco a Dios, pero entender a Dios nos da el sentido completo del ser humano, de quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Pero cuando nuestro entendimiento está solamente o principalmente en lo que tengo, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que me acontece o lo que no me acontece, pues ahí es donde nos perdemos todos y terminamos en una confusión mental, existencial, y nos volvemos autómatas, nos volvemos repetidores de acciones pero sin sentido, que es por ejemplo lo que a veces sucede en los matrimonios. Los matrimonios a veces caen en nada más una situación de sobrevivir. Hago lo que tengo que hacer, pues ya nos comprometimos, estamos casados, tenemos hijos y pues estamos ahí y es triste, ¿no? Y creo que todos los seres humanos caemos en alguna ocasión o varias veces en ese sinsentido, en esa confusión, porque perdemos precisamente esa conciencia de nuestra existencia en función de Dios, no en función solamente de lo que hago, de lo que siento. No puedo evitar sentir, no puedo evitar que tengo que hacer, pero yo tengo que trabajar en poder ir llenando mi agujerito con la grandeza, el misterio del amor de Dios. Y nos da una tarea, nos da una misión. Dice que a todo ser viviente le infundió el temor a los hombres para que estos dominaran a las bestias y a las aves. O sea, tenemos una tarea, nos está dando una autoridad, nos está dando un poder. Y este poder no es para explotar, destruir, sino para poder crecer y poder llevar a cabo la tarea que tenemos como hijos de Dios. No como desgraciadamente vemos que se da en nuestras sociedades de explotación, de destrucción de la creación, de la naturaleza y de los animales en beneficio de unos pocos, en beneficio de aquellos que pues explotan y se enriquecen de los animales y de la misma naturaleza, a expensas de la mayoría que se queda sin nada. Bueno, y nos habla de que nos dio lengua, boca, ojos, oídos, y sobre todo nos dio una mente para razonar, para pensar. Hoy no se hace eso, no se piensa. Estaba viendo una entrevista en Estados Unidos de unos grupos muy interesantes que quieren que los jóvenes empiecen a pensar. Y entonces hay un movimiento de liberación de Palestina en Estados Unidos, los jóvenes. Me doy cuenta que lo que ellos quieren es sentir que forman parte de algo que cambia el mundo. Y eso no es malo, eso es connatural a los jóvenes. Pero cuando no hay una verdadera formación, ¿qué es lo que sucede? Les dicen mentiras y a veces en esa ignorancia son manejables. Y les preguntaban cosas básicas sobre esta cuestión de Palestina, Israel, y no saben. Simplemente ellos están luchando por algo, pero no saben a veces ni siquiera dónde está Israel. A veces algo tan simple, ¿no? Y cuáles son las acciones o las situaciones, cuál es el principal objetivo de Hamás y todas estas situaciones. Entonces, tenemos que aprender a pensar, porque para eso Dios nos dio este entendimiento, esta capacidad, razonar, entender, comprender, estudiar. Hoy no lo hacemos. Hoy me dice alguien algo y ya, o lo veo en internet y ya, pero no profundizo. Incluso a mí me gusta cuando yo doy una prédica o doy una enseñanza o trato de hacerlo y alguien me dice, pero es que yo no estoy de acuerdo. Ah, qué bueno, vamos a dialogarlo y vamos a entenderlo. Y mira, puedes checar esto, vamos a checar esto, dame tus argumentos.
porque no se trata simplemente porque se diga, sino porque hay que profundizar. Y eso es uno de los aspectos en nuestra fe que no hacemos. La mayoría de los católicos son pasivos. Se sientan y se tragan todo lo que se les dice, todo, sin filtro, sin entender, sin comprender. Y de alguna manera esto es bueno, pero es peligroso. Porque si el que está hablando tiene una tendencia, tiene una manera de hacer las cosas que a lo mejor no es cristiana, ay, es que lo dijo el padrecito, lo dijo fulano, lo dijo mengano. Y no tiene que ser así. O sea, no somos becerros o ovejas que nada más vamos a seguir sin pensar, sin razonar, sin tratar de entender. Claro, en la medida de lo que podamos, porque entender a Dios, ya les dije, es imposible, pero no quiere decir que lo básico, lo elemental y lo que nos ayude precisamente, porque llegará un momento en que tendremos que dar el paso en fe, pero la fe no puede ser en una persona, ni algo que me dice otra persona, sino en el fundamento bien establecido de la doctrina cristiana. No de lo que cada quien quiere manejar. Y con todo respeto, toda revelación privada no es revelación de Dios. Y aquí es donde a veces es que estoy manejando esta revelación privada, vámonos a las piedritas, vámonos a lo seguro. Porque desgraciadamente a veces, por irnos por esos caminos, que no es que sean malos, pueden ser peligrosos. Y no da una solidez, no da un fundamento para no tropezar. Bueno, entonces dice, les concedió la mente para que pudieran razonar, los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Entonces todo nuestro trabajo, todo nuestro es aprender lo básico, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y en función de quién? ¿O en función de qué? Cuando es la masa o cuando es el individualismo es sumamente peligroso, porque cada uno va a manejar su propio concepto de bien y de mal. Para mí el bien es ser rico, para mí el bien es tener, es poseer, es el placer y no me importa lo demás. Para aquí la masa, pues lo que diga la mayoría o lo que diga el que está enfrente, que al final de cuentas se vuelve lo mismo, complacer a una sola persona. Pero ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Y por eso nosotros tenemos que ir creciendo en ello a través de conocer a Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Y el plan que Dios tiene es que yo me salve, que yo me lleve, que yo llegue a la vida eterna. Ese es el bien supremo. Entonces, en base a eso yo podré discernir qué es bueno y qué es malo en función de que esto que Dios me propone, yo lo pueda alcanzar, yo lo pueda disfrutar. Pero si algo que yo quiero me aleja de este bien supremo, eterno, permanente, que es la vida eterna, entonces espérate, por muy bueno que sea, por mucho placer, por muy bien que me haga sentir y me haga vivir una vida tranquila y a gusto, pero me aleja del bien supremo, entonces esto es malo. Esto es malo. Y al contrario, si algo que es tan doloroso, tan difícil y que me está destruyendo por dentro y desgarra mi ser y me duele, pero me ayuda para alcanzar el bien supremo, pues es parte de lo que tengo que aprender a vivir. Entonces, es importante que descubramos, en función de la meta que tenemos como creyentes, lo que es bueno y lo que es malo. Y en base a eso, dirigir nuestra vida. Y para eso tenemos la doctrina, tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación que es la Biblia y la tradición. Y las enseñanzas que se nos han dado a través de estos siglos para poder alcanzar esa meta, ese objetivo. Entonces, los colmó de ciencia y de sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver
la grandeza de sus obras. O sea, Dios no nos abandona. Y uno de los aspectos es la luz, la gracia que Él nos da para descubrir la grandeza de todo lo que Él nos permite y nos sigue dando. Ya no hablo de la creación, ya no hablo de un día soleado o un día lleno de lluvia, un día lleno de calor o de frío. No hablo de que estés rodeado de tus seres queridos. Estoy hablando que tú puedas ver la grandeza de Dios y la grandeza de su amor por ti. Poder ver eso es el mayor tesoro y la mayor fuerza que pudiéramos algún ser humano alcanzar. Eso es lo más grande. Y por eso es ver qué tanto yo descubro en la Santa Misa ese misterio de amor, esa grandeza de manifestación que Dios tiene por mí. Mucha gente se acerca a la misa porque está necesitada, porque trae broncas, porque quiere pedir algo. Y está bien. Pero ¿qué tal que independientemente de pedir o por presentar todo aquello que venimos cargando, sea precisamente porque podemos ver la grandeza de esta obra de redención, de salvación, de amor, de misericordia que Dios tiene por mí, para mí? Ya no es solamente mi necesidad, ya no es solamente lo que estoy pasando, es poder vivir y descubrir el misterio, el océano inmenso de la Eucaristía, de su pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, que Dios se encierra en un pedazo de pan y en un poco de vino por amor. Yo no lo entiendo. Humanamente soy ya ni siquiera un hoyo, soy un pequeño puntito que trata de entender toda esta grandeza. Pero lo rico es que nunca voy a estar vacío, porque aunque pueda entender algo, siempre habrá algo más y más y más y más. Es como esa expresión que dice que nadie puede bañarse en un río con la misma agua 2 veces. Porque ya una vez que te bañaste, vuelves a meter, ya es otra agua. Así es el misterio, así es la grandeza, así es todo lo que podemos ir descubriendo. Nunca será igual porque vas a ir descubriendo y creciendo y madurando. Pero qué triste que esta luz de este misterio no pueda llegar a nuestro corazón, porque venimos ensimismados, angustiados, encerrados en el dolor, encerrados en mi problema, y no me presento ante Dios, ante el misterio. Él ya conoce lo que tú eres, ya conoce lo que tú traes, y está bien que se lo presentes, está bien que le digas, pero déjate envolver por el misterio. Y ya después que pasa eso, mira, Señor, te presento esto. O en un principio, Señor, mira, te digo esto, pero ahorita lo que quiero vivir es este amor, es este misterio, es esta grandeza. Quiero que tú me llenes, que tú me renueves y transformes. Dice, con la luz de su mirada iluminó sus corazones, para hacerles ver la grandeza de sus obras, y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. ¿Cuántos, después de asistir a una misa, no, ahorita no tomen en cuenta el padrecito ni su prédica, quiero que piensen en esto, proclaman la maravilla de lo que vivieron en la misa? Y cuando digo proclama, no es, ay, mira que esto, no, ay, es que estuvo bien bonita, y me hizo sentir, y el momento de orar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo que vivo en la misa hace que yo proclame con mis obras este misterio de amor. Este acto profundo, único, eterno,
Y entonces salgo a proclamar lo que aquí he vivido, lo que aquí he experimentado. El Dios Todopoderoso que se hace alimento por amor a mí. Y entonces yo lo proclamo haciéndome alimento para los demás. Y no pensando, este no porque me cae gordo, ay no, este porque se abusa de mí, no, ay no, este porque, no, alimento, servicio, sacrificio, entrega por amor. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida, o sea, su palabra, todo este mensaje. Y estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. La alianza eterna, sacrificio de Cristo. Mandamientos, los resumimos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te queda bien claro como a ti mismo, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Por eso el misterio de la Eucaristía me ayuda a entender cuánto Dios me ha amado y me sigue amando. Y esa es la medida con la cual yo tengo que amar y servir al otro. Pero cuando mi percepción de mi persona es yo, quiero, yo, siento, yo, ¿cuándo voy a estar dando? Voy a dar, pero lástima, o voy a dar problemas, o voy a fregar al otro. Pero no voy a trabajar en este misterio. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. ¿A qué les recuerda esto? La Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Contemplan con sus ojos un misterio. Participan ustedes del acto más poderoso, incluso que de la misma creación, es la pasión, muerte y resurrección. Porque es la recreación o el volver a crear al hombre con el amor de este Dios que se entrega por nosotros. Contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. No matarás, no robarás, no fornicarás, no. Para que después llegue el precepto más grande. Ya no solamente es no hagas, ahora hazlo todo por amor. Como yo lo estoy haciendo por ti, hazlo tú por los demás. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Llenarme de este amor para poderlo dar. Y si yo vengo a misa y no me lleno, ¿por qué creen que sea? Porque mi corazón ya está lleno. Ya está lleno. No puedo llenar algo cuando ya está lleno. Y está lleno de otras cosas. A veces de nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos necesidad de todo esto, pero lo dice Él mismo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Llénate primero con el agua de este inmenso océano, y por añadidura te dará las piedritas que tú estás queriendo tener. Y por si nos queda todavía duda, la conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. No puede ocultarse a su mirada. Cuando cometemos un pecado y creemos, nadie me ve, Dios sí me ve. Y a veces es precisamente tomar esa conciencia de esa presencia real de Dios en nuestras vidas, de luchar con todos esos pecados, esas pruebas, tentaciones, en donde minimizamos el hecho de que nadie ve, pero Dios sí lo ve.
y por amor a Él, luchar. Sabemos que esa es nuestra condición pecadora, la concupiscencia que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero es una lucha. Dios no te aplasta, Dios no te destruye, Dios te purifica, te levanta y camina contigo para que tomes conciencia de esa presencia. Dice, el Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor todas las acciones de los hombres son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. ¡Ay! Así como el Gran Hermano, Big Brother, ¿no? De esas series que salían, no sé si todavía se hagan, pero hace muchos años fue el boom, donde metían a una bola de locos a vivir un tiempo en unas casas donde hay cámaras de todo, hasta cuando estás zurrando, cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, todo. Y de algún momento, lo interesante es que, yo no sé, pero algunos se les olvidaba que estaban siendo vistos y actuaban como si nada. Era parte de un show. Aquí no es que Dios sea el Big Brother que está, oh, te portaste mal, no. En su eternidad y en su poder, Dios está presente siempre, pero no como policía para acusarnos, sino para que entendamos que Él está ahí para ayudarnos y decirle, yo estoy contigo, te conozco, óyelo bien, te conozco mejor que nadie, mejor que tú mismo. Y a pesar de todo, no te abandono. Estoy ahí contigo. Haz conciencia que te acompaño en tus luchas, en tus caídas, en tus logros. Yo estoy contigo. Esto yo lo entendí, lo comprendí cuando he visto mi pasado, los momentos de dolor, de sufrimiento, de soledad, de injusticia, de abuso. Y decía, ¿dónde estaba Dios? Ahora sé que Dios estaba ahí y siempre ha estado, pero mi situación humana, mi incapacidad de poder ver, porque no fui formado, porque a lo mejor mis propios pecados, porque a lo mejor mis emociones me nublaban esa comprensión, pero no es el Big Brother que ve todo para juzgarte, es aquel que te acompaña siempre y sufre contigo porque te ama y lo único que quiere es que un día tú llegues a la plenitud de su presencia. Concluido, ¿cómo logro hacer esto, Padre? Jesús tiene una manera tan hermosa para resumir todo esto en unas simples palabras. Dejad que los niños vengan a mí. Y aquí viene la parte. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿A qué se refiere? Hay muchos misterios en esta palabra. Yo les voy a tratar de mostrar una pequeña parte. Tengo un buen amigo que quiero y admiro mucho. Y es un buen hombre, un buen esposo, un excelente padre. Pero ¿saben qué es lo mejor de él? Que es un buen hijo. Y esto lo hace en un buen hombre, un buen esposo y un buen padre. ¿Pero por qué es un buen hijo? Porque hubo un padre que estuvo con él cuando era niño. Y esto, obviamente, papá y la mamá, ¿no? Pero escribieron en ese libro en blanco lo que iba a ser ese hombre. Imagínate. Entonces, tenemos nosotros que acercarnos a Dios pidiéndole poder ser como esos niños, donde
A pesar de toda la porquería que cargamos, por eso el Señor a través del sacramento nos perdona, nos restaura, nos renueva, para poder nosotros ser como esos niños, ser formados, ser alimentados, ser guiados, que esa presencia de papá, Dios conmigo, me haga ese hombre o esa mujer, ese esposo, esa esposa, esa madre, ese padre, ese hermano, ese hijo, lo que sea. Tenemos que hacernos como niños, donde solamente el niño que se sabe amado por sus padres. Y cuando digo amado, no es el chiqueado, el consentido, el que se les permite todo, no. El que es también corregido, el que se le tiene que dar una nalgada, el que se le tiene, te metiste en eso ahora chiquito, pues vas a echarle ganas y tienes que salir porque tú me escogiste. Pero yo estoy contigo para ayudarte, pero no para solucionarte. Hay que hacernos como niños. Y empezando por hacernos pequeños ante este misterio y pedirle a Él que transforme nuestra mente, nuestro corazón y podamos ser esa imagen hermosa que Él quiere que seamos. Pidiéndole también que saque de nosotros, que nos ayude a luchar contra todo aquello que ha deformado esta imagen de Dios en nosotros. Y esto empieza con perdonarnos. Perdónate en el nombre de Jesús. Perdona en el nombre de Jesús. Y empieza a ser ese niño, esa niña de la cual el Señor dice, dejen que se acerquen a mí. Hagamos un momento de silencio.